Ya, queridos jóvenes, vamos a dar comienzo a esta segunda clase del segundo trimestre, primer día del mes de junio, día martes, y como lo prometido es deuda, dijimos que vamos a comenzar a trabajar este segundo trimestre. Recordemos que ayer se corrigió la tarea y se dieron algunos lineamientos acerca de lo que se va a trabajar el segundo trimestre, cómo se va a trabajar. No hay mayores cambios, la forma de evaluar va a ser la misma, test, tarea, asistencia, así que es súper importante que asistan puntualmente también, igual es súper importante eso para comenzar la clase a tiempo y aprovecharla. Y como les dije, vamos a comenzar a ver algunos conceptos de geometría y vamos a enfocarnos en los teoremas, harto teorema que aprender, elementos de la circunferencia, ángulos en una circunferencia. Y como les dije, esos teoremas que no son tan complicados de entender. Así que voy a compartir pantalla, voy a presentarles el tema. Bienvenido Alexis, buenas tardes. Y presentemos entonces. Ya. Entonces, ese es el tema. Circunferencia y algunos de sus teoremas, los principales, que deben manejar ustedes, que deben aprender para el día de hoy y para varios días más. El objetivo entonces, aplicar los teoremas que veamos y que se cumplen en una circunferencia. Ese es el objetivo, a mediano plazo o a corto plazo, ojalá. Vamos a comenzar definiendo lo que es la circunferencia. Esto va a ser subido obviamente al Classroom, lo pueden ver nuevamente. Va a estar el PPT también subido si no quieren ver la clase o si no necesitan ver la clase. Y tenemos la definición de circunferencia para comenzar con lo básico. Dice que es el lugar geométrico, así se denomina un lugar geométrico, de los puntos de un plano que equidistan, entre paréntesis, están a igual distancia, eso es lo que significa equidistan, y de un punto llamado centro. Entonces, todos los puntos que están como en el contorno, se podría decir, están a igual distancia de un punto llamado centro. Y esa es la circunferencia, la famosa circunferencia. Y tenemos el dibujito, tenemos el centro, tenemos un punto de la circunferencia. El punto O sería el centro, la letra A un punto de la circunferencia. Y la circunferencia de este contorno. Ya, tenemos algunos elementos de la circunferencia. Y voy a ver si recuerdan algunos. Yo los coloqué ahí en el PPT, pero sin colocarle el nombre. Entonces vamos viendo. ¿Quién se atreve a decirme, por ejemplo, de la circunferencia que está en pantalla? ¿Qué sería O de la circunferencia? Cero, no sé. No, O lleva un nombre. ¿Dónde está ubicada la letra O, si la ven ahí en pantalla? Al medio, ¿Y cómo se llama eso? Centro. 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 Exacto. Entonces, O es el centro. Ahí vamos a colocar entonces O centro. Sigamos viendo. Ya sabemos que O es el centro. También nos dicen OA y aparece un segmento arriba. Segmento OA. ¿Quién recuerda cómo se llama eso? De la circunferencia. OA. Tiene nombres bien particulares.
Esto se vio en algún momento, creo que, no sé si en séptimo o en octavo, primero medio máximo. Ese no es el radio. Mm, Exacto, bien vida. O A es el radio. El radio de la circunferencia. Muy bien, tenemos centro, tenemos radio. También tenemos AE, segmento AE. Comienza aquí, termina ahí. ¿Cómo se llamará eso? ¿Quién recuerda? A ver. Por dar algún nombre si no se acuerdan exactamente. No, profe, no, no Ese se me ocurre nada. ¿A quién se le ocurre algún nombre? no es el diámetro. Excelente vida. Diámetro. AE es el diámetro. Profe, la que responde Es la... la Dani. Daniela, perdón. AE diámetro. Entonces, el radio es el segmento que une cualquier punto de la circunferencia con el centro. Ahí lo estamos definiendo de manera más formal. El diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro. Y el centro es el puntito que está justo en medio de la circunferencia. Veamos, CD, también nos preguntan por CD. CD está aquí. Ya no es radio ni diámetro. ¿Qué otro nombre recuerdan? A ver, ¿qué será CD? Si se ven, es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, pero no pasa por el centro. ¿Qué nombre recibirá? Empieza con C y termina con No, A. profe. Este, no, Circunferencia, no, no sé. no, este nombre es más cortito y no es tan común, no se ocupa mucho. En cambio, radio y diámetro sí, pues se ocupan un poco más. ¿No? El ¿Nadie medio. se acuerda? Es un segmento, pero ¿qué nombre recibe este segmento? Ya, les digo entonces, se llama cuerda. La cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia y puede pasar o puede no pasar por el centro. El diámetro también es una cuerda, pero es una cuerda especial que pasa por el centro. Las demás van a ser cuerdas que no pasan por el centro y se van a llamar cuerdas nomás. El otro se llama diámetro. Veamos qué pasa con BE. BE incluso viene con una figurita especial arribita. Fíjense en la letra B y en la E. ¿Cómo se llamará eso? Empieza con A y termina con O. Palabra Ese era cortita. el creo. Bien, Daniela, es un arco. Es una parte de la circunferencia formada por dos puntos de ella. Arco. Perfecto. El símbolo del arco no es exactamente el mismo que se ocupa. Fue el que encontré, porque no encontré un arco en el editor de ecuaciones, en el Word, pero es más circular. Veamos qué pasa ahora con IJ. Dice, son dos flechitas, una recta, IJ. ¿Qué tipo de recta es? ¿Quién se acuerda? Que toca en dos puntos a la circunferencia. A diferencia de HF, que la toca en un punto. Empieza con S y termina con E. ¿Cómo, profe? IJ es una recta, Piensa con ese. empieza con S y termina con E. Ah,
La secante. Excelente, Daniela. Secante. Recta que tocan 2 puntos de la circunferencia. Y por último, tenemos HF, una recta que toca en un punto de la circunferencia. Es como cuando uno no se quiere meter en un lío y uno ocupa ese dicho. Esta persona se va por acá, este tipo se va por acá, y no quiere responder lo que le están preguntando. ¿Ese no era tangible? Cerca, cerca. Empieza con, con T y termina con E. Bastante parecido a tangible. ¿Tangible? No, no es tangible, es parecido a tangible. Hay que hacer algunos cambios tangibles. Esta persona se va por la tan... Esquina. Ah, no, no sé. No sé, profe. ¿Tangibilidad? Se parece... Tangente, bien ahí. Tangentes. Se va por la tangente. No se quiere meter a la circunferencia. Y ahí están los nombres principales de los elementos de la circunferencia. Centro, radio, diámetro, cuerda, arco, secante, tangente. Muy bien, Daniela, muy bien, chiquillos. Sigamos viendo. Vamos con el primer teorema. Súper atentos acá. Los dos están relacionados, son dos teoremas. A veces se toma como uno, a veces como dos, pero están relacionados, eso es lo importante. Tenemos un ángulo del centro y un ángulo inscrito en una circunferencia. Dos tipos de ángulos distintos. Dice, en una circunferencia de centro O, ahí está el centro O, está el dibujito, el ángulo del centro es aquel que tiene su vértice en el centro, justamente, de la circunferencia, y cuyos lados son radios de esta. Entonces nos fijamos en la figura, aquí está el ángulo del centro, el ángulo se llama AOB, el vértice siempre queda al medio cuando uno lo nombra, AOB, y si se fijan los lados son radios de este ángulo, el radio OA, el radio OB. Y ahí tenemos un ángulo del centro, que se ubica justo en el centro de la circunferencia. Y repito, sus lados son los radios. El primer ángulo estudiado, ángulo del centro. Después, ya aparece un teorema. La medida del arco AB, el que está acá abajito. AB. Siempre los arcos se leen en orden contrario a las agujas del reloj. El reloj avanza hacia la derecha y los arcos se leen hacia la izquierda. Por eso se dice AB. Desde A a B. Hacia la izquierda. Dice que es igual a la medida del ángulo del centro AOB. Es decir, y aquí aparece simbología matemática, medida del ángulo AOB es igual a la medida del arco AB. Entonces aquí uno de inmediato puede sacar algunas conclusiones. Si yo, por ejemplo, les dijera que el ángulo del centro AOB mide 65 grados, ¿cuánto mide el arco AB? Si el ángulo del centro mide 65 grados, el ángulo AOB, ¿cuánto mide el arco AB? ¿De acuerdo a lo que dijimos? Fíjense en la figura, fíjense en lo que dijimos, que dice que ahí dice medida del arco AOB, del ángulo AOB, perdón, es igual a la medida del arco AB. Entonces, si mide 65 grados AOB, el ángulo del centro, ¿cuánto mide el arco AB? ¿Cómo, profe? Dijimos el siguiente teorema. La medida del ángulo AOB, o sea, el ángulo que está en el centro, que está acá, es igual a la medida del arco AB. Entonces yo les estoy colocando un ejemplo, haciendo un ejercicio así mental. Si yo les dijera, el ángulo AOB mide 65 grados, ¿cuánto mediría el arco AB, de acuerdo a lo que dijimos?
Lo mismo. Lo mismo, 65 grados, exactamente. Entonces yo les puedo dar el ángulo del centro y les puedo pedir la medida del arco. Me van a decir que mide lo mismo. Yo les puedo entregar la medida del arco y les puedo pedir la medida del ángulo del centro y me van a decir que mide lo mismo. Tenemos primer teorema ahí, relacionado con el arco y con el ángulo del centro. Y este arco es el que subtiende el mismo ángulo. Si se fijan, este arco empieza ahí y termina acá, justo donde comienza el ángulo y termina el ángulo, sus lados. Después, sigamos leyendo. El ángulo inscrito es aquel que tiene su vértice en la circunferencia y cuyos lados son cuerdas de la misma. Por eso es importante saber estos elementos. Aquí tenemos un ángulo inscrito, el que está en la letra C mayúscula. Dice que el vértice se encuentra en la circunferencia, o sea, se puede ubicar en cualquier parte de la circunferencia. A diferencia del ángulo del centro, que se ubica su vértice en el centro. Aquí el vértice se ubica en cualquier parte de la circunferencia. Fue ubicado acá. Y ahí tenemos el ángulo ACB, que sería inscrito entonces. Y ahí uno puede dibujar un montón de ángulos inscritos. Lo importante es que tenga su vértice en la circunferencia, en cualquier parte de la circunferencia. Y los lados dijimos que son cuerdas de la misma. Ya definimos lo que era una cuerda. Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Ahí tenemos una cuerda CB, tenemos una cuerda CA. Ya, sigamos leyendo y vamos a ir finalizando ya. Si un ángulo del centro y un ángulo inscrito en una circunferencia subtienden el mismo arco, ese antecedente es súper importante, el ángulo del centro mide el doble que el ángulo inscrito. Fíjense en la figura. El arco es el mismo para los dos ángulos. El ángulo del centro comienza en A y termina en B. El ángulo inscrito comienza en A y termina en B. Tienen el mismo arco, el ángulo del centro y el ángulo inscrito. Entonces este teorema corre para ángulo del centro y ángulo inscrito que subtiendan el mismo arco. Hay que fijarse bien si poseen el mismo arco abajito. Y efectivamente en este dibujo poseen el mismo arco y se aplica el teorema. Y dice que el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Entonces, voy a hacer la siguiente pregunta. Supongamos que el ángulo inscrito mide 35 grados. ¿Cuánto medirá el ángulo del centro? ¿Cómo? El ángulo inscrito mide 35 grados. Estoy dando un ejemplo. ¿Cuánto medirá el ángulo del centro? De acuerdo a lo que dijimos acá, dice que el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Yo estoy diciendo que el ángulo inscrito mide 35 grados. ¿Cuánto medirá el ángulo del centro entonces? 75 grados. No, no es 75. 70. ¿La mitad? Exactamente, 70 grados. Es el doble. El ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Yo estaba dando la medida del ángulo inscrito. Ahora trabajemos al revés, como decía por ahí Darwin. ¿Qué pasa si yo les doy el ángulo del centro? Van a tener que calcular la mitad para obtener el ángulo inscrito. Entonces, si por ejemplo, yo les digo el ángulo del centro mide 82 grados, ¿cuánto mide el ángulo inscrito? ¿Cómo, profe? El ángulo del centro, yo estoy diciendo que mide 82 grados ahora. ¿Cuánto medirá el ángulo inscrito? De acuerdo a lo que se dice ahí y de acuerdo a lo que dijo Darwin, de la mitad. 41. Exactamente. Y ahí uno empieza a jugar con eso. Si yo le entrego el ángulo inscrito, ustedes pueden calcular el ángulo de centro multiplicando por 2 al ángulo inscrito, a la medida del ángulo inscrito. Si yo les doy el ángulo del centro y les pido la medida del ángulo inscrito, tienen que dividir por 2. Y ahí uno puede jugar con todo eso y también pedir el arco. El arco, como dijo Darwin delante, mide lo mismo que el ángulo del centro. Entonces uno puede calcular, si nos entregan el arco, uno puede calcular el ángulo del centro y después calcular el ángulo inscrito. O al revés,
Yo les puedo entregar el ángulo inscrito, ustedes pueden calcular el ángulo del centro y después el arco. Todo esto siempre y cuando las figuras sean de este tipo, donde el arco sea el mismo para el ángulo del centro y para el ángulo inscrito. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe. Ya, entonces hay que jugar con eso, ahora practiquemos. Tenemos un dibujito ahí, cambia un poco porque cambió la forma nomás, pero, y cambió la ubicación, pero tenemos que fijarnos que el arco sea el mismo para el ángulo. Dice, ejercicio uno, sea ángulo A o B del centro. Ya viene entregada esa información. A o B es un ángulo del centro. Nos fijamos, ahí está. A o B, ángulo del centro. Por lo tanto, O es el centro. Eso faltó colocar ahí, que O es el centro. Eso igual se coloca siempre como información. ¿Qué más? Dice que la medida del ángulo A o B, el que está acá abajito marcado con verde incluso, es igual a 78 grados. La pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo BCA? Vamos a cambiarlo por ACB, porque esa es la forma, el orden correcto. ACB. Ahora sí, ¿cuál es la medida del ángulo ACB y cuál es la medida del arco AB entonces? De acuerdo a los teoremas y de acuerdo a la información que se entrega, ¿qué me podría decir? ¿Quién se atreve? A ver. Este es simple, se entrega la medida del ángulo del centro y se pide la medida del ángulo inscrito y la medida del arco. ¿Cuánto mediría el ángulo inscrito? ¿O cuánto mediría el arco? ¿Qué me quieren responder primero? ¿Cuánto medirá ACB? Si se entrega A o B. Tienen el mismo arco, se entrega la medida del ángulo del centro. ¿Qué había que hacer para obtener la medida del ángulo inscrito si nos entregaban la medida del centro? ¿Multiplicar por 2 o dividir por 2? Volvamos a la diapositiva anterior. ¿Qué había que hacer con el ángulo inscrito si nos entregaban la medida del ángulo del centro? Dividir por 2 la medida del ángulo del centro o multiplicarla por 2 la... El ángulo del centro siempre va a ser más grande que el ángulo inscrito. Primera conclusión. Y aquí se entrega el ángulo del centro. Tiene que ser más grande que la medida del ángulo inscrito. ¿Cuánto mide ACB, ángulo ACB? O el arco AB. Eso igual lo dijimos. El teorema decía que el ángulo del centro mide lo mismo que el arco, que subtiende. Vamos, chiquillos, ¿quién se atreve a dar alguna medida? Profe, pero Dime, Daniel. ¿se multiplica o se divide? No escucho esa parte. Se entrega la medida del ángulo del centro. Y cuando yo quiero medir, determinar la medida del ángulo inscrito, delante lo respondiste tú. En el ejemplo que acá yo dije que esto medía 82. ¿Cuánto medirá el ángulo inscrito? Tú me dijiste 41. ¿Qué hiciste para determinar la medida del ángulo inscrito? Ah, lo dividí por 2. Aquí pasa lo mismo porque yo dije A o B mide 78 grados. ¿Cuánto medirá el ángulo ACB? Entonces 39. Ya, vamos a colocar entonces acá 39 grados. Sigamos, ahora nos falta el arco. El arco AB.
¿Cuánto mide el arco AB? El teorema también decía, el arco AB mide lo mismo que el ángulo de centro. Y aquí viene entregado. ¿Cuál sería la respuesta? Arco AB. ¿Cuánto mide? ¿78, no? Perfecto. Mide lo mismo que el ángulo de centro. Claro. Y ahí hemos aplicado el teorema entonces. Dos teoremas. Casi tres. Y ahí uno puede jugar con eso, chicos, como les decía. Puedo entregar el ángulo de centro, les puedo pedir el ángulo inscrito, o el ángulo inscrito les pido el ángulo de centro, o el ángulo inscrito les pido el arco. Si quieren pueden calcular todo, si se les hace más fácil calcular todo, ir paso a paso. Ya, veamos acá, este caso es más difícil, porque aquí aparece una incógnita más encima. Primero fijémonos en el dibujo, hay una circunferencia, hay un centro O, hay dos ángulos. Está el ángulo de centro, está el ángulo inscrito, comparten el mismo arco, está todo bien, todo excelente. Podemos aplicar el teorema, pero tenemos que encontrar la medida exacta de los ángulos. O sea, alfa debe desaparecer. Hay veces en que cada uno empieza por ensayo y error, empieza a practicar, será 10, será 20, será 30, será 40. Pero se debe cumplir el teorema, que el ángulo de centro tiene que medir el doble de lo que mide el ángulo inscrito. O al revés, que el ángulo inscrito debe medir la mitad de lo que mide el ángulo del centro. Entonces, primero uno lo puede hacer por ensayo y error, hasta que llega una respuesta, esta es la respuesta, por ensayo y error. Pero también se puede hacer matemáticamente, aplicando el teorema. A ver, ¿quién se atreve? Matemáticamente no se los voy a pedir de inmediato, pero si lo hacen sería perfecto, espectacular, ideal, y ese alumno ya estaría reprobado y ya estaría en segundo año de la universidad. Yo mismo me encargaría de enviarlo. Y si no, lo hacen con tanteando, ensayo y error, practicando hasta que encuentren una medida, a ver que cumpla con el teorema. Tenemos dos problemas, porque tenemos que averiguar cuánto vale alfa y eso nos va a permitir llegar a cuánto miden los ángulos. Pero no pierdan de vista el teorema. El ángulo del centro debe medir el doble de lo que mide el ángulo inscrito. ¿Cuál es el ángulo del centro? ¿El que está al medio o el que está arribita? Partamos con eso. Sencillo. El ángulo del centro, ¿el que está al medio o el que está arribita? Profe, una pregunta. ¿Y Dime, Daniel. cuánto vale alfa? No tenemos idea todavía. Podría ser Entonces, 10, 20, hay que calcular. Por eso yo les decía, practiquen con ensayo y error. ¿qué significa el A? Es una incógnita y tenemos que trabajar con ecuaciones, lamentablemente. O afortunadamente para practicar. Entonces, dime un valor para alfa. A ver, ¿cuál se te ocurre, Daniel? 20. 20. Entonces, reemplacemos donde aparece alfa por 20. Vamos a reemplazar por 20. Entonces, si alfa mide 20, ¿cuánto mediría el ángulo del centro? El que está 40, al medio. el doble. Dime, Daniel, ¿cuánto mediría el ángulo del centro si tú, por la medida que me dijiste, si alfa mide 20? Hay que sumar 20 grados más 60 grados. 80.
Entonces la parte del medio, el ángulo del centro, mediría 80 grados. Y el de arribita, 20 grados más 30 grados. 50. No, ¿cuánto es 20 más 10? Ah, Perdón, yo me 30, equivoqué, yo perdón. dije 20. Perdón, yo dije 20 más 30. 20 Sí. más 10. Ah, 30. 30. Entonces el de arribita, el inscrito, mediría 30 grados, el de acá mediría 80. ¿Se cumple el teorema o no? Que el del medio mide el doble. 80 es el doble de 30. No. Entonces no, mediría 20, alfa, 20 grados. Habría que probar con otro valor. Pero casi, casi, porque dio 30 grados el inscrito y dio 80 el otro. Estuvimos cerca. Era un poquito más del doble. Probemos con otro valor. ¿Quién más se atreve con otro valor? Daniela, ¿algún valor que se te ocurra para alfa? Daniel dijo 30 grados, 20 grados, perdón. Catarina, ¿algún valor para alfa? El que tú quieras. Y vamos viendo qué pasa, qué ocurre. Lo importante es que se cumpla el teorema después, al final, cuando ya tengamos los resultados finales. Otro valor para alfa, vamos chiquillos. Daniel dijo 20, no sirvió, pero sigamos probando. Vida, Daniela, Daniel, Catalina, Alexi, vamos. Valores para alfa. Daniel, ¿estás por ahí? ¿Sí, profe? Otro valor, a ver, para alfa. Eh, 10, ¿puede ser? No sé. Probemos con 10, a ver. ¿Cuánto mediría el ángulo del centro? 10 grados más 60 grados. 70. Ya, y el otro, el de arriba, el inscrito, 10 más 10. 20. Sería 80. 20, 20 y 70. ¿Se cumple 90. el teorema? No, porque era la mitad de 30, ¿o no? No se cumple porque el 70 no es el doble de 20 y 20 no es la mitad de 70. Habría que probar con otro valor. Ya probamos con 20, con 10. Probamos con uno un poquito más grande a lo mejor. 50, puede ser. A ver, vida con 50. 40, 40, 40, 40. 40. A ver, 40. ¿Cuánto mediría el ángulo del centro si alfa mide 40 grados? Vida dijo 40 grados, entonces veamos cuánto mide el ángulo del centro y cuánto mide el ángulo inscrito. ¿Cuánto medirían? 40 más 60 y 40 más 10. 100 y 50. Bien, Daniela. 100 y 50. ¿Se cumple el teorema con esas medidas para alfa? Sí. Ahí sí, po. Entonces, el valor para alfa sería 40 grados.
Y lo hicimos con ensayo y error, hasta que llegamos al valor. Porque si alfa mide 40, el ángulo del centro mide 100 grados. Y el ángulo inscrito mide 50 grados. 100 es el doble de 50. 50 es la mitad de 100, se cumple el teorema. Entonces alfa mediría 40. Pero eso es mediante tanteo, chicos. Es como si tuviéramos alternativas y uno va probando con las alternativas. Pero matemáticamente se hace de la siguiente forma. Y esto es súper importante aprenderlo. Vamos a aplicar acá el teorema. Ya, y el teorema dice lo siguiente. El doble de lo que mide el ángulo inscrito es igual a la medida del ángulo del centro. Vamos a aplicarlo de esa forma, porque podemos aplicarlo con la mitad o con el doble, pero vamos a aplicarlo con el doble para que no se forme una fracción. Entonces, el doble de lo que mide el ángulo inscrito, o sea, el doble de alfa más 10, tiene que ser igual a la medida del ángulo del centro, que es alfa más 60 grados. Y ahí está, matemáticamente. El doble de la medida del ángulo inscrito, o sea, alfa más 10 grados, es igual a la medida del ángulo del centro, que es alfa más 60 grados. Listo, la primera parte, que es la más compleja de todas, se ha hecho ahí. Escribir la ecuación, aplicando el teorema. Y ahora viene más que nada multiplicar y hacer algunos cambios y encontrar el valor de la incógnita. El 2 multiplica a ambos términos del paréntesis. 2 por alfa, 2 alfa, más 2 por 10, 20, 20 grados, igual a alfa más 60 grados, eso se conserva. Ya estamos libres del paréntesis. Ahora todo lo que tiene alfa hacia la izquierda, antes del igual, todo lo que no tiene alfa después del igual, hacia la derecha, cambiando los signos obviamente de los números que haya que cambiar. 2 alfa se conservó, alfa pasó restando, 60 se conservó, 20 pasó restando. 2 alfa menos alfa es igual a alfa. Es como si fuera una X, una ecuación de primer grado. 60 grados menos 20 grados, 40 grados. Y aquí llegamos a la respuesta al valor que nos entregó vida, que fue 40 grados. Y lo encontramos matemáticamente. Y ahora empezamos a reemplazarnos. ¿Cuál es la medida del ángulo inscrito? El ángulo inscrito es alfa más 10 grados, pero alfa ya fue calculado. Y alfa vale 40 grados más 10 grados son 50 grados. Ahí está la medida del ángulo inscrito. Y la medida del ángulo de centro se hace lo mismo, o si queremos aplicar el teorema mentalmente, uno ya sabe que el ángulo de centro va a medir el doble, o sea, 100 grados. Pero si lo hacemos matemáticamente, colocamos todo y colocamos medida del ángulo de centro es igual a alfa más 60 grados, pero alfa ya fue calculado y alfa vale 40 grados, más 60 grados, eso es igual a 100 grados, se cumple el teorema, el valor es correcto, 40 grados para alfa. Y hemos trabajado algo un poquitito más complejo, que era aplicar el teorema y apareció entre medio una ecuación que había que resolver. A ver, entonces pueden haber cálculos directos, como fue el ejercicio 1, donde uno llega y aplica el teorema, y cálculos un poquito más complejos, donde de por medio hay una ecuación que hay que resolver. Pero el teorema no cambia, es el mismo. Ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro. El arco mide lo mismo que el ángulo del centro y mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Hay cuatro cosas ahí. Y fíjense bien en la figura, tiene que haber una circunferencia, dos ángulos que tengan el mismo arco, uno debe ser ángulo inscrito, el otro debe ser ángulo del centro. Y lo vamos a dejar hasta acá, chicos, porque ya en la próxima clase vamos a ver más teoremas, más ejercicios. Y sería todo por hoy. Ha sido un gusto haberlo escuchado. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense, estamos en contacto. Vayan a almorzar, que tengan buen provecho.